¡Mamá! ¡Mamá! Dime. ¿Me estás grabando? A la lucha profesional. Lo creo firmemente. Para defender no solo nuestros derechos, sino los menosprecios y los agravios comparativos que nos hace continuamente la Administración Sanitaria, pues tenemos que estar unidos, y tenemos que estar unidos en un sindicato fuerte y profesional. Y yo creo que eso lo tenemos en SIETES. Hacemos una labor muy importante y tenemos que creer y defender nuestra profesión. ¿Qué sería de la sanidad sin la realización de analíticas de todo tipo de líquidos biológicos, radiografías, TAC, tratamientos de radiología, grabación y procesamiento de datos clínicos, realización de dietas adecuadas y personalizadas para los enfermos, etcétera? Radio TSS, el canal de podcast de los técnicos superiores sanitarios. Un canal conjunto de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, SETS, y del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, SIETES. Radio TSS. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la segunda entrega de este Documentos TSS número 17. Como ya te adelanté en el anterior, el que ha salido en la mañana del lunes 4 de marzo de 2024, teníamos una nueva edición que sale justamente mañana día 5. Esto lo estoy grabando el 4, saldrá mañana. La primera parte la hemos dedicado a la parte del Servicio Andaluz de Salud. Si no has visto ese capítulo, te recomiendo que lo veas, porque hay mucha parte que es común. O sea, hablar de nuevo sobre los temas a nivel estatal y demás me parecía un poco reiterativo, ¿no? Y hay temas que son comunes. Yo sí que me gustaría centrarme en el trabajo que han desarrollado las compañeras y compañeros que forman SIETES en Castilla y León. Y ahí quiero hacer especial hincapié al trabajo que han hecho de manera muy constante, con mucho esfuerzo personal, ya que SIETES no ha tenido representación a nivel de juntas de personal durante estos 4 años. Justamente el primer gran esfuerzo en conquistar otro territorio, una vez que ya habíamos conformado SIETES de lo que fue las dos organizaciones que pertenecían a FESITES, tanto la de Madrid como la de Cataluña, en finales del año 19 decidimos, pues, permitirme la palabra, ¿no? Como si fuéramos apóstoles, intentar conquistar otros territorios. Entendérmelo con todo el respeto al apostolado y a los territorios, por supuesto. Entonces lo que pretendíamos es hacer llegar a todas las compañeras y compañeros de todo el Estado qué era SIETES, por qué proponíamos un sindicato de ámbito estatal y por qué tenemos que cambiar la forma de trabajar, ¿no? La forma de trabajar que habíamos tenido hasta meses antes o un año antes o así más o menos, ¿no? Entonces, dos grupos de técnicos superiores sanitarios pertenecientes a SIETES, unos desde la oficina de Madrid y otros de la oficina de Barcelona, decidimos llegar a Castilla y León. Nos dividimos los territorios y decidimos ir hospital por hospital a buscar técnicos superiores sanitarios que quisieran involucrarse en este trabajo, en este proyecto profesional, ¿no? Fue un trabajo difícil, todo se ha dicho, porque por un lado nos encontramos con las vicisitudes de que la gente en general, y no hablo de Castilla y León, sino en general, nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Y aun cuando estemos en una situación que no es la más justa ni la mejor, a veces nos cuesta dar el paso para querer salir de esa situación. Y es difícil a veces. La mayoría de la gente ya está bien con sus circunstancias, aun cuando no sean las mejores, pero son las suyas y las acepta, pues, con lo cual es muy difícil hacer cambios, ¿no? Está claro que la situación requiere cambios en Castilla y León y en toda España.
¿Por qué? Porque estamos en una situación incómoda, una situación de injusticia en general, y eso pues requiere un esfuerzo personal y un esfuerzo colectivo, de grupos de personas, ¿no? Llegué hace 4 años con las anteriores elecciones. Nos conocimos aquí y aquí seguimos en las siguientes próximas elecciones. Cuando vi a Sietes, vi su trabajo, vi que luchaban con uñas y dientes por nuestra profesión, dedicaban más horas de las que tiene el día, si se puede decir así, y eso me llenó de esperanza, de ilusión y de ganas de trabajar. Hace 4 años, en el 2020, vino gente de Cataluña, del sindicato de Sietes, y me animaron a luchar por nuestra profesión, por las categorías de técnico superior sanitario. Me embarqué porque me ofrecieron ayuda y me inspiraron confianza. Vi gente que luchaba y me animé a ello. En febrero del 2020 nos visitaron personas de Sietes en el hospital antes de las elecciones sindicales. En cuanto me dijeron que era un sindicato de técnicos superiores sanitarios exclusivamente, me interesé mucho por ello, lógicamente. Intentamos sacar una candidatura para las elecciones inminentes que iban a ser a principios de marzo, pero no nos fue posible debido principalmente a la coacción de otros sindicatos a algunos de sus afiliados, ¿no? Conocí a Sietes buscando un sindicato específico de técnicos superiores para defender mis intereses laborales y salariales, porque creo que solamente un técnico superior entenderá nuestras necesidades y defenderá los intereses de nuestro colectivo. Documentos TSS. Volviendo al año 19, pues poco a poco fuimos hablando con compañeras y compañeros que entendieron la propuesta y poco a poco se fueron involucrando compañeras y compañeros en este proyecto llamado Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios. Y todo con mucha dificultad, como te decía anteriormente, porque por un lado nos iban pisando los talones los que habían sido compañeros nuestros en la anterior etapa en el sindicato FESITES, en la Federación de Sindicatos, que eran sindicatos autonómicos, y había gente que no tenía ningún interés en que Sietes, pudiese afincarse en Castilla y León. Fue un esfuerzo humano muy importante para los que nos desplazamos y un esfuerzo económico también muy importante para la organización, que hasta hace poco hemos estado pagando temas judiciales de aquella época, porque aparte de que nos pisaban los talones nuestros ex compañeros, y entenderme lo de ex, por otro lado tenemos a los sindicatos de clase, los cuales yo creo que jamás he visto tanta ferocidad, diría yo, para evitar que nuestra organización penetrase en lo que ellos tenían ya controlado, ¿no? Me refiero a los 3 sindicatos de clase, digamos, más conocidos: Comisiones Obreras, UGT y CESIF. Los 3 hicieron lo indecible, incluso alguno nos amenazó con denuncias, concretamente, si no me equivoco, fue CESIF en el Bierzo. Bueno, utilizaron algún medio de comunicación para meternos miedo. Y en aquel momento fue muy complicado sacar aquellas listas. Presentamos, al final quedaron 3 candidaturas. Esas 3 candidaturas pasaron el corte bien. De hecho, en Zamora solo nos faltó un voto para obtener representación y en Palencia 9 votos. En León nos quedamos un poco más lejos. Y Soria nos tumbaron la candidatura un día o 2 antes de las elecciones, curiosamente. Nos dejaron la candidatura por debajo. Después denunciamos todas esas situaciones injustas y en la mayoría de los casos, pues la justicia y otras veces los árbitros nos dieron la razón. Eso nos sirvió para que a fecha de hoy tengamos un equipo de trabajo. Estábamos sembrando un equipo de trabajo el cual, pues prácticamente en todas las provincias tenemos compañeras y compañeros, tanto afiliados como que están tirando del carro y están liderando equipos de trabajo, grupos humanos, lo cual nos permite ver la situación de otra manera. Se ha hecho mucho trabajo, los resultados son muy difíciles y más cuando no tiene representación, pero eso no quita que los compañeros y sobre todo las compañeras pues hayan trabajado muy mucho y que se hayan batido el cobre, como se suele decir, ¿no? Actualmente en estas elecciones presentamos candidaturas en
pero no dejarme ninguno. Ponferrada, en el Bierzo, León, Palencia, Zamora y los 2 hospitales de Valladolid, Río Ortega y Hospital Clínico. Tenemos en Segovia también, pero las elecciones de Segovia se han paralizado cautelarmente. Parece ser que comisiones obreras y UGT no ven bien y parece ser que había un acuerdo previo con CESIF, que CESIF y SATSE se pusiesen de acuerdo y promoviesen las elecciones sindicales. Hay más denuncias, hay laudos y demás, arbitrajes, para que me entendáis, y estamos esperando que se resuelvan estos para ver en qué situación quedan las elecciones en algunos sitios. Lo mismo el día que veas este vídeo, alguna de las candidaturas nuestras no se ha podido presentar porque las elecciones directamente se han paralizado. Con lo cual estamos contentos. De todo lo que habíamos intentado, prácticamente ha salido todo para adelante. Las circunstancias no son sencillas, lógicamente, porque para obtener representación en juntas de personal tienes que obtener el 5%. Por eso, mi petición desde aquí, hoy, desde Documentos TSS, ya sabéis que es el canal de comunicación de los técnicos superiores sanitarios, concretamente a través de nuestros canales Radio TSS y TV TSS, pues lo que te pedimos es que el próximo día 7, en las elecciones de SACIL, deposites toda la confianza en las compañeras y en los compañeros de SIETES en SACIL. Porque nadie lucha por los técnicos. Nadie lucha por un coordinador técnico, nadie lucha por nuestra equiparación en Europa, nadie lucha por la usurpación, porque se acabe de una vez. Solamente vamos a luchar los técnicos, por nosotros mismos. Lo que más me gustaría es que todos remáramos en la misma dirección. Que este barco en el que llevan montado, este barco de SIETES, que tiene que está capitaneado por los mejores, se llenará de tripulantes de las 11 especialidades técnicas que somos y que todos remáramos en la misma dirección. Creo que así seríamos invencibles. Solo así, todos en la misma dirección. En nuestro servicio actualmente tenemos algunos problemas como son la usurpación de funciones de algunas otras categorías, lo que nos limita bastante a la hora de desarrollar nuestro trabajo. Además de ello, exigimos la dependencia de la dirección médica, que es el profesional directo con el que trabajamos los técnicos superiores sanitarios, y por fin poder asentar la figura del coordinador de técnicos, que es muy importante para que podamos realizar nuestras funciones bajo un mando adecuado. Radio TSS, el canal de podcast de los técnicos superiores sanitarios. Porque solo así vamos a tener voz propia. Como ya nos está ocurriendo en otros territorios del Estado español, cuando hay un técnico superior sanitario libre, que no dependa de ningún otro colectivo, y a eso me quiero referir con los sindicatos de clase, en los cuales a veces hay técnicos, pero no son libres para actuar. Y lo estamos viendo y lo hemos visto recientemente por todo el territorio. Solo así tendremos la certeza de que las compañeras y los compañeros que lideran el proyecto SIETES en tu hospital, o en tu provincia, o en tu área de gestión sanitaria, va a ser defendida. Si el que representa a SIETES es un técnico superior sanitario, va a trabajar por los técnicos superiores sanitarios, porque su preocupación y su ocupación es trabajar por nuestra profesión. Y que se mejore sobre todo a la hora de que no haya intrusismo, o sea, que cada uno esté en su puesto de trabajo correspondiente con su categoría profesional y que ejerza sus funciones como tal. Nuestra lucha profesional es necesaria porque somos un colectivo esencial para el funcionamiento hospitalario y clínico, realizando pruebas diagnósticas, tratamientos clínicos, realizando además funciones de apoyo, colaborando con otros profesionales sanitarios y clínicos. Documentos TSS. Sobre las elecciones de Castilla y León, ¿por qué votaría yo a SIETES en Castilla y León? Pues, entre otras cosas, fue aparecer SIETES en el panorama
y la bolsa de trabajo que lleva muchos años paralizada se desbloqueó en el caso de los técnicos superiores sanitarios. Seguimos con problemas de intrusismo. Solo hay que ver los bancos de sangre, algunos servicios de radiología donde sigue habiendo, yo recuerdo y la verdad que me horroriza cada vez que lo pienso, servicios como el de León o el de Zamora, con 40 y tantos diplomas de enfermería o graduados de enfermería en este caso, haciendo trabajos en los servicios de radiología, que yo me preguntaba si con el déficit de enfermeras que hay, ¿cómo puede ser que estén los servicios de radiología? En algunos no estaban haciendo exploraciones radiológicas, en otros sí. Pero a mí que me digan cuánto trabajo de enfermería se necesita en un servicio de radiología. ¿Se necesita tanto? Yo, por las circunstancias, me estoy moviendo por casi todo el Estado español, y en la mayoría de casos o se funcionan sin enfermeras o con una enfermera para hacer aquellas labores que son propiamente de la enfermería y a las cuales no voy a poner ningún reproche, ni mucho menos, porque son funciones propias de las enfermeras. Por ejemplo, la medicación y algún tema que es un trabajo propio, ¿no? Pero el trabajo de exploraciones radiológicas es el nuestro de los técnicos superiores sanitarios, concretamente los de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Yo creo que el SACIL, si hiciera un buen trabajo de auditoría interna y viese realmente dónde tienen los puestos y demás, ahorraría un dinero y gestionaría bien los trabajos y tendría los profesionales más adecuados. Seguimos sin técnico superior en documentación y administración sanitarias prácticamente. Faltan los de otras especialidades de técnicos superiores sanitarios, los hospitales y los centros de atención primaria de SACIL. Y todo esto con la connivencia de los sindicatos mayoritarios. A pesar de que cuando llegan las elecciones, como nos está pasando ahora en Andalucía o en Castilla y León, se llenan la boca de decir que los sindicatos corporativos, que nos servimos, sin conocernos, como está pasando concretamente en Andalucía, en cuentas vinculadas a un sindicato que va de verde y no es ATSE, se dicen cosas como que hemos hecho, que hemos dicho, cuando nosotros estamos llegando a Andalucía. Castilla y León llevamos 4 años, sin representación, pero llevamos 4 años. Pero Andalucía, que acabamos de llegar, ya nos pueden reprochar cosas sin conocernos. Bueno, tenemos un currículum que llega de otras zonas del Estado español. Tenemos un currículum con representación y en mesas sectoriales en Navarra, Asturias y en la Comunidad de Madrid, con representación en los hospitales más grandes de Cataluña, con una huelga indefinida de casi 2 meses, un mes en indefinida prácticamente, convocada por este sindicato dentro de la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad, FTPS. Ya se nos dicen cosas, no entendemos. Bueno, la lucha profesional la tenemos que tener primero en la conciencia de cada uno de nosotros, y a partir de ahí, todos los días en nuestro trabajo diario debemos de luchar por ello y debemos de hacer en cada sitio y en cada lugar que se nos respete primeramente. A ver, sobre lo que... ¿Por qué votaría yo a 7 en las elecciones de SACIL? Pues sencillamente porque es una apuesta segura. Y si conseguimos concentrar el voto de los técnicos superiores sanitarios y allegados, compañeros y compañeras de otros colectivos que no se sienten representados, incluso familiares de los propios técnicos superiores sanitarios, pues garantizamos tener voz y voto en las juntas de personal, tener representación, y en aquellos sitios donde no consigamos esa representación o no hayamos presentado candidaturas, que los compañeros y las compañeras también tengan un faro al que agarrarse, porque se sabe que si conseguimos esa representación será para todos SACIL y el trabajo será en conjunto, y eso nos abrirá puertas y hará que mejoremos nuestra situación a nivel profesional y a nivel laboral. Hay que ver que hay pluses que se están pagando a determinados colectivos, como el de enfermería o el de TKEs, y a los técnicos superiores sanitarios no se les está pagando. Es la injusticia de siempre. El tema de cuando se hacían los rastreos, que incluso había fisioterapeutas haciendo rastreos y no había técnico superior en documentación y administración sanitarias, por ejemplo. Y así podemos seguir, ¿no? El tema del intrusismo, como decía anteriormente, el tema de los coordinadores técnicos. No puede ser que en unos hospitales tengamos coordinadores, en otros no sepan ni lo que es. La dependencia de las direcciones de enfermería, que no suele ser la más justa siempre. Siempre hay excepciones, y no me gusta generalizar, pero no es el modelo que más nos gusta. Entonces,
por las cuestiones propias de Castilla y León, porque necesitamos un cambio de verdad, porque necesitamos que los técnicos superiores sanitarios se defiendan y avancen por sí mismos, y por quitarnos el yugo de organizaciones sindicales que nos amenazan cuando se acercan las elecciones con que nos van a quitar las demandas que están interpuestas, o que el curso tal o el curso cual ya no tienes acceso si te das de baja, que fue el chantaje con el que jugaron hace 4 años. Lógicamente no podemos competir en esas cosas con organizaciones que se dedican a vender la formación de esta forma, o directamente son entidades que al final son como meras gestorías. Soy Sofía, soy técnico superior de laboratorio en Valladolid. Debemos votar a SETES porque son los únicos que luchan por los técnicos superiores sanitarios. Mi mayor deseo profesional es seguir consiguiendo todos estos logros, y tengo claro que lo tenemos que hacer nosotros, los técnicos superiores sanitarios. Nadie más va a ayudarnos ni a luchar por nosotros. Y SIETES creo que es la única opción, porque SIETES somos nosotros. Y luchamos y defendemos lo nuestro. Por eso os pido vuestro voto. Este 7 de marzo, vota SIETES. Nada más, muchas gracias. Espero que el jueves, la noche del jueves al viernes, sea un día histórico para los técnicos superiores sanitarios de Castilla y León, y de que así sea solo depende de ti compañera o compañero castellano-leonés, que deposites la confianza en SIETES, que lo deposites sobre todo en nuestras compañeras y compañeros castellano-leoneses, y que estoy seguro que van a hacer un enorme trabajo como el que han hecho estos 4 años sin medios. Si encima tienen medios, es que no me lo quiero imaginar. Será maravilloso. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Nos vemos en el siguiente episodio de Documentos TSS. Nos oímos según el medio que utilices, ya sea el podcast tradicional a través de iVoox, Spotify, Apple o Google Podcast, y si nos ves por YouTube, pues mucho más sencillo. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Y es que el 7 de marzo llegan las elecciones a SACIL, y es el momento en el que todos los sindicatos se ponen a trabajar. Se pasan por todos los centros, por todos los departamentos, y se preocupan un poco por lo que está sucediendo. Y a la hora de votar, ¿qué elegimos? Yo elijo votar a SIETES, porque en mi caso soy técnico superior sanitario. Soy de laboratorio, y por ahora es el único sindicato formado por técnicos superiores sanitarios. Sé que van a defenderme y que van a poner voz a mis problemas. Yo voto SIETES. Documentos TSS. El programa donde repasamos la situación de la profesión. Documentos TSS. Con José Joaquín Durán. Radio TSS, el canal de podcast de los técnicos superiores sanitarios. Un canal conjunto de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, SETS, y del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, SIETES. Radio TSS.